paso número 3, ¿no? Ya llevamos 2 pasos y este es el tercer paso. Y el título de esta clase de Nueva Vida en Cristo es Jesús el Buen Pastor. Me gusta el título, ¿no? Es bonito. Pero vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aquí vemos Jesús el Buen Pastor. Y vamos a empezar a escribir falso o verdadero. Si quieren comenzar. Y voy a empezar a leer y vamos a tratar de contestar. Dice, es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Es interesante, ¿no? Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Esa es una. La número 2 es, nadie realmente me ama y se preocupa por mí. ¿Falso o verdadero? Por último, dice, Cristo me cuidará por toda la eternidad. ¿Falso o verdadero? Yo sé que al final de la clase vamos a poder observar estas respuestas. Y ¿estamos ahí? Sí. Ahora, Mateo 9:36 dice así, y está ahí en sus hojas, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Me gusta la palabra compasión. Si quieres subrayar la palabra compasión. Y nota también que se dio cuenta que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, viene esta pregunta para pensar. Y dice así, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Y nuestro capítulo va a estar centrado en Juan capítulo 10. En el libro de Juan capítulo 10, perdón. Así es que si abramos nuestras Biblias, vamos a nosotros a encontrar ahí la mayoría de las respuestas. Solamente vamos a estar en 2 pasajes, Juan 10, y vamos a ver más adelante los otros pasajes. Pero vamos ahí a contestar lo que está en este paso número 3. Y voy a empezar a leer aquí en lo que dice el paso 3. Dice, ¿cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados. A veces alejados de otros, especialmente ¿de quién? De Dios. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo que acabamos de leer. Ahora, quizás cuando nosotros observamos este pasaje y ve aquí Jesús que está viendo que las multitudes tuvo compasión de ellas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace una oveja que no tiene pastor? Está totalmente descontrolada, ¿no? Realmente no siente una guía. No sé si realmente tú sentiste de la misma manera en tu vida antes de conocer a Dios. Te sientes descontrolado, no hay una guía, no hay un destino, ¿verdad? Estás desamparado. Y creo que es una gran verdad cuando dice aquí que muchos nos sentimos solos, ¿verdad? Y creo que eso es, la mayoría de las veces sentimos esa soledad en nuestro ser, que hay acerca de la inseguridad, ¿no? Muchas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? El hecho de pensar en la muerte quizás, ¿no? No solamente eso, pero también que dice abandonados. Piensa en una persona abandonada y también maltratados, ¿no? Y vemos cómo la vida
Y el enemigo acecha sobre la persona que no tiene a Dios. Y no solamente eso, pero dice que a veces alejados de otros, ¿no? Y cuando tú piensas que tienes amigos, no los hay. Realmente no los hay. Ahora observemos el punto número 1. Y dice, hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? ¿Verdad? Los mejores amigos, ¿no? Pero a veces, dice, no cumplen ¿con qué? Con su palabra. Nos sentimos que lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado. ¿Y qué? Y nos fallaron, ¿no? Y creo que a veces la mayoría de las ocasiones son las relaciones, ¿no? Entre parejas también. Pero también entre amigos, ¿no? Vemos esas promesas que no se cumplen. Vemos también las heridas que dejan las situaciones. Pero viene esta pregunta, dice, ¿se ha sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas? Y aquí nos dan unas opciones. Y nota esto, dice, es interesante, dice, sus padres. ¿Realmente te sentiste algún día defraudado por tus padres? ¿Qué hay acerca de tu cónyuge o pareja? O quizás otra persona, ¿no? Cuando dice otro familiar. O también una persona que realmente admirabas, ¿no? ¿Qué hay acerca de los amigos, no? Pienso que a veces nosotros nos inclinamos más en los amigos. Y también de tu vecino o compañero de trabajo. Y nota también esto, aún así un líder religioso. Y a veces, lamentablemente, en las iglesias vemos que uno es defraudado por un líder religioso. Ahora, viene esta pregunta más. Si te has sentido defraudado, ¿cómo le han decepcionado? Y esas preguntas son personales, si realmente tú puedes escribir, quieres escribir, pero piensa en eso, que realmente es cómo tú fuiste decepcionado por esta persona. Ahora, en el punto número 2, y creo que lo que acabamos de ver es solamente para que nosotros pensemos en la condición que nosotros estamos. Pero el punto número 2 dice así, vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave por temor a los maleantes. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Y creo que la mayoría de nosotros vemos en nuestros países, ¿no? Que todas las casas parecen cárceles, ¿verdad? Todas enrejadas, ¿no? Y ahora, no solamente en nuestros países, pero ahora también aquí, ya quieren poner un muro, ¿va? Y vemos que realmente hay un mundo hostil. Hay muchos peligros, ¿no? Pero vamos a ver, y dice aquí, Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Y dice, busque las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 del libro de Juan. Y vamos a ir a nuestra Biblia, si estás ahí, Juan capítulo 10. ¿Estamos ahí? Sí. Son rápidos ustedes. Y vamos a ir sobre la primera pregunta. Juan 10:10 dice, habla del ladrón que solo viene aquí. Y vamos a leer antes de comenzar a seguir con esto. Pero les voy a leer ese versículo de Juan 10:10 para poder contestar. Y dice así, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Entonces aquí dice que Juan 10:10 habla del ladrón que solo viene a, y está el espacio vacío. Y luego dice, a diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido para, y la respuesta es, claro, viene el ladrón que solo viene a ¿qué? A hurtar, ¿verdad?
a matar y también a destruir. En este caso, ¿quién es el ladrón? Pues Satanás, ¿no? Lo que él quiere hacer en nuestra vida es solamente hurtar. No quiere realmente, Satanás en nuestra vida no quiere hacer algo bueno. Su meta, su objetivo es para hurtar, matar y destruir. Ahora, a diferencia del ladrón, dice Jesús dijo que él había venido, ¿para qué? Para dar vida, ¿no? ¿Y dar vida en qué? En abundancia. So, la respuesta es dar vida en abundancia. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora, punto número 3, dice, en Juan 10, del 1 al 3, bueno, Juan 10, del 1 al 13, y voy a leer esa porción, pero aquí dice que hay 3 personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. Y aquí en este capítulo de Juan 10, del 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. Y vamos a leer esa porción de Juan 10, del 1 al 13. Y se los voy a leer para poder entender un poquito más de esto. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Interesante, ¿no? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, los ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo, si quieren subrayarlo, es algo hermoso. Yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora nota el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, ¿y las qué? Las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tremendo esto, ¿no? Este sí que no es pastor. Así que ya me di cuenta que sí fue pastor cuando fui a cazar, a ahuyentar ese coyote, ¿no? Pero vemos aquí, dice que Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados, ¿no? Y el asalariado no es el ¿qué? El dueño, y por lo tanto huye cuando vienen dificultades. ¿Por qué? Porque no le importa, ¿no? El asalariado es una persona que pues, solamente le paga, ¿no? Y a veces dicen, son pastores asalariados, ¿no? Que realmente no les importan las ovejas, solamente están ahí por un salario. Pero vemos aquí que la respuesta, que este asalariado no es dueño, ni tampoco pastor, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona
huye cuando vienen qué dificultades. Y la razón es porque no le importan las ovejas. Y creo que es importante para nosotros notar esto, para que nosotros podamos identificar cuando hay un pastor y cuando hay una persona asalariada dentro aún así de las iglesias. Pero ahora vamos a ver el punto número 4. Y aquí dice, en contraste, Jesús dijo que Él es el qué. De acuerdo a lo que es el versículo 11. El buen pastor, ¿no? Sencillo. Jesús es el buen pastor. Ese es el título de este paso número 3. Ahora, en la siguiente viene la pregunta, ¿cómo dio su vida por nosotros? ¿Qué piensan? El buen pastor da su vida, ¿no? Podemos decir que su vida da ¿por qué? Por las ovejas, ¿no? En la pregunta, me salta una pregunta, ¿qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas, eso es lo que hace. Lo que sigue, había dicho la siguiente pregunta, ¿cómo dio su vida por nosotros? ¿Cómo dio su vida por nosotros? Bueno, en sacrificio, no en la cruz. Pueden poner esa respuesta. Jesús dio su vida por nosotros, por todo el mundo. No hubo excepción. Esta semana estaba viendo un documental de acerca de Billy Graham. No sé si ustedes conocen a Billy Graham, ¿no? El pastor, que dice que él se le nombró el pastor de América. Pero lo que me interesó mucho es que cuando él empezó a predicar, fue muy joven, y vi como su historia, cómo él comenzó y todo eso, pero comenzó en una época muy difícil porque estaba lo que era el comunismo en Rusia y lo difícil que era entrar en esos lugares con el evangelio. Y fue muy criticado y tantas cosas que pasó. Y no solamente eso, pero en el tiempo aquí en América, ¿se acuerdan que había una segregación entre los hombres blancos y los hombres, los negritos, ¿no? Y los tenían siempre separados, ¿no? En todos lugares. Y cómo es que aún así estaban haciendo una campaña evangelística, ¿no? Cuando, así como lo que hace en Harvest, ¿no? Pero en este caso era Billy Graham. Y él en el estadio tenía gente segregada, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero él comenzó a luchar contra eso, ¿no? Y llegó al punto que él empezó a decir, ¿sabes qué? En este lugar no queremos hacer eso, ¿no? De realmente poner a gente de color en diferentes lugares, ¿no? Y fue difícil, ¿no? Y pónganse a pensar, ¿no? La política también que podría envolver en eso. Pero gracias a Dios, yo sé que con el poder de Dios, él sobresalió bastante, ¿no? Y llegó a ser hasta como consejero de los presidentes, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? Pero lo hermoso que fue es que en sus predicaciones, realmente él comenzaba a compartir el amor de Dios. Y decía que no deberíamos de nosotros estar viviendo de esa manera, ¿no? Y vemos cómo en esos tiempos difíciles el Señor se mostró ahí. Y es por eso que digo aquí cuando dice dio su vida por todos nosotros, ¿verdad? No solamente por ciertas personas de color, sino que realmente es por todos, por todo el mundo. En el punto número 5 ahora vamos a ver, dice a su entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? ¿Qué piensas que un pastor tiene que hacer? ¿Cuál es el trabajo? Cuidar, ¿ok? ¿Cómo? Pastorear. Ya, está cerquita.
¿Alguien más? ¿Criar? ¿Ok? ¿O guiar? ¿Ah? Sí, también. También, sí. Hay una palabra que me gusta mucho, que es esta palabra, apacentar. Y lo que significa es darle de comer. Voy a apacentar a las ovejas, o sea, que quiere decir que le vas a ir a de comer. Pero lo interesante es que cuando tú vas al diccionario, también te da la definición de instruir, de enseñar. Entonces, creo que esa es la mejor palabra que podemos pensar. Y aún así vas a encontrar en los pasajes en la Biblia el pastor apacentando las ovejas, ¿no? Pero esta palabra es muy buena y pienso que es la más certera. El pastor apacenta ovejas. Y lo que quiero decir es que las alimenta, ¿no? Ese es el trabajo también de nosotros como pastores, de alimentar a las ovejas. Y creo que es importante entender esto. Alimentarlas, ¿no? De cuidarlas, cuidar de ellas, de las ovejas. Entonces ese es realmente el trabajo. Pero vamos a ir más adelante. Vamos a ver aquí en esta sección donde dice la voz del pastor. A tu lado derecho, ¿lo ves? Antes de cambiar a la hoja. Vamos a leer un poco esta pequeña historia. Una historia de un turista en Siria. Pero vamos a ver lo que dice Juan 10:27. Y dice, la voz del pastor dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen. Qué bonito es, ¿no? Y creo que eso es algo muy cierto. Cuando voy al rancho en las mañanas, hay unas ovejas ahí. Ya se dan cuenta cuando abro la puerta, dicen, este es el guy que nos va a dar de comer, ¿verdad? Se portan bien conmigo, ¿verdad? Hasta los caballos, les voy a decir algo que cuando llego, hacen fiesta. Yo al principio me hacía muy importante, me quieren mucho, ¿verdad? Pero porque realmente ya tienen hambre, ¿no? Pero qué tan interesante es que cuando me tardo un poco en darles, comienzan a patear las puertas y me ponen presión, ¿verdad? Dice, Señor, ayúdame con estos guys porque me ponen mucha presión. Pero son muy inteligentes caballos. Pero bueno, es bonito. Pero vemos aquí que dice, mis ovejas que oyen mi voz, y dice, yo las conozco. Y vemos el resultado y dice, y me siguen. Creo que como oveja, la perspectiva también es de cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿no? Y Él nos conoce. ¿Y nosotros qué? Le seguimos. Ahora vamos a ver la historia de este turista. Dice, un turista en Siria, encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas. Ahora piensen, 3 pastores con ovejas revueltas. Y dice, están tomando agua. Luego, después de un tiempo, uno de los pastores llamó Mená, Mená, árabe para la palabra síganme, ¿verdad? Y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a los demás y le siguieron. Qué interesante es, ¿no? Me gustaría ver eso. Voy a llamar a mis ovejas a otras ovejas a ver si me conocen. Luego dice, al escuchar sus ovejas dejaron a los demás y le siguieron. Luego dice, el segundo pastor hizo lo mismo. Y también sus ovejas le siguieron. Nota esto. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted?, preguntó el hombre. No, le dijo el pastor. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Interesante, ¿no?
Nota esto. Algo que no sabía, pero me doy cuenta aquí. ¿Y sabes por qué? Porque están en un llamado de emergencia, ¿no? Quieren ser socorridas. Ahora, veamos y regresemos al punto número 6. Y dice, además, el buen pastor, y está un espacio, a sus ovejas. Y vamos a observar Juan 10:14, ¿qué es lo que dice? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que me conocen. So dice aquí además el buen pastor que conoce a sus ovejas. Nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Esto quiere decir que realmente ahora tú siendo parte del rebaño sagrado, ¿verdad? Te emocionaste si eres de las Chivas, pero no, esto no se trata de las Chivas. Se emocionó ahí Alan. Si realmente tú eres parte de Dios, ¿no? Como oveja, nota esto, que realmente Él nos conoce, y eso es lo bonito. El buen pastor conoce a qué? A sus ovejas. Él conoce realmente nuestras necesidades. Él conoce nuestras circunstancias. Y es bueno notar eso. Ahora, de todas las personas, viene esta pregunta. ¿Quiénes realmente se preocupan por usted? Ponte a pensar y medita nada más. Y yo sé, esto es personal. ¿Quiénes realmente se preocupan por usted? Aquí también cuando dice alto, dice, ¿hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? ¿Habrá alguien? Y la respuesta, claro, dice, no hay. La siguiente pregunta dice, ¿hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? ¿Habrá alguien? No lo hay. Ahora vamos a ver la entrada al rebaño. Dice, Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Entonces aquí la respuesta es que el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí al decir yo soy la puerta, como dice aquí en la hoja del paso número 3, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de ¿qué? De Él mismo. Porque Él dice que yo soy la ¿qué? La puerta, ¿verdad? Y el ladrón no entra por la puerta, ¿verdad? Así es que es bueno notar eso. Ahora, número 8, viene esta pregunta. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Y claro, la respuesta es sí. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ni la religión ni las obras le pueden salvar. ¿Solo quién? Jesús, ¿verdad? Y tú te vas a dar cuenta que vas a escuchar que hay varios caminos, ¿verdad? Pero solo es Jesús. Dice, yo soy el camino. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y es importante notar esto. Ahora, dentro de lo que es la entrada al rebaño en la sección, después sigue con estas preguntas donde dice alto. Dice, ¿cuáles de las siguientes frases le describen mejor a usted? Y les voy a leer esto. Dice, confío solo en Jesús para ser salvo. Otra dice, confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. La siguiente es, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. La que sigue es, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. ¿Cuáles serían las respuestas?
Ahora, las respuestas que nosotros podemos observar son: confío solo en Jesús. ¿Para qué? Para ser salvo. Solamente en Jesús. Y la segunda es: estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros, ¿por qué lo aceptamos? Porque creemos en Él, ¿verdad? Y entonces, eres parte del rebaño de Cristo. Y debemos de tener esa seguridad. Ahora vamos a observar donde dice en la sección, en el lado derecho, donde dice entrando por la puerta. Aquí observamos una oración. Ahora nota aquí cuando dice, en donde está una flechita abajo, dice, si no está seguro, esta oración le puede ayudar a conocer al buen pastor. Ahora vamos a observar esta oración y dice así: Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja que perdida, ¿no? Luego dice, estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Y esto significa que arrepentimiento. Nota esto. Aquí estamos observando una oración que la persona se da cuenta que ha fallado, ¿verdad? Pero nota esto. No es solamente que se ha dado cuenta, porque una persona puede darse cuenta, pero no arrepentirse. Pero nota esto, dice, estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Ahora nota aquí más adelante, dice, creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser, ¿qué? Mi buen pastor. Eso es muy importante. Y luego dice, me pongo bajo, ¿qué? Tus cuidados. ¿Y tú qué? Autoridad. A veces solamente queremos cuidados, pero no autoridad, ¿verdad? Porque realmente no queremos dar el todo a Dios. Y luego dice, por fe yo recibo la vida eterna que me ofreces. Y creo que es bueno que nosotros notemos esta oración. Que realmente si no hay seguridad en nosotros, entonces podamos hacerlo. Nota en el versículo, en el punto número 9, perdón. Aquí dice, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De acuerdo a lo que dice Juan 10:27. Ahora, viene la pregunta, ¿oye usted la voz de Jesús? Y aquí hay opciones: regularmente, muy poco, casi nunca. Y luego dice, ¿cómo podemos oír la voz de Jesús hoy día? ¿No? Y yo te voy a decir esto, yo sé que a lo mejor en la respuesta dices, estoy un poco mal, ¿no? Pero no es para que te desanimes, sino para que nosotros podamos aquí a movernos, ¿no? Realmente a oír la voz de Jesús. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, lo que nosotros queremos es oír la voz de Jesús regularmente, ¿no? Regularmente, ¿y cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Si realmente estamos en la sección de casi nunca, pues no te sientas triste, pero muévete a una dirección que llegue hasta regularmente, ¿verdad? Si tú dices muy poco, bueno, también es moverte a la sección de regularmente. Y esto es a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos oír la voz de Jesús. Y es por eso que nosotros podamos leer la palabra de Dios en nuestras casas cada día. Ahora, después dice, le sigue a Cristo, ¿verdad? ¿Le sigues? Ahora, dices que oyes y podemos solamente ser oidores, ¿verdad? Y llenarnos de la palabra, pero si realmente no le seguimos, entonces, ¿qué está pasando ahí? Y viene esta pregunta, ¿realmente le sigue a Cristo? Y viene también regularmente, muy poco, casi nunca. No sé cómo seguirle. Y se añade esta, porque realmente dices, bueno, ¿cómo yo puedo hacerlo, verdad?
Y abajo dice, ¿hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? Esto es para que nosotros podamos analizar, detectar dentro de nosotros qué es lo que me impide seguir a Cristo. Y claro, lo que nosotros queremos es realmente seguir a Cristo regularmente. Creo que cuando tú contestas la segunda pregunta, si hay algo que te está impidiendo, creo que tú estás detectando ese problema en ti. Y entonces, cuando tú lo detectas, vas a la palabra de Dios y puedes entender qué necesitas hacer. A veces nosotros tenemos que despojarnos, ¿no?, de ídolos, de cosas que realmente nos estorban para seguir a Jesús. ¿Estamos ahí? Sí. Y por último, dice, ¿qué tan seguro es su futuro? Y luego viene la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tan seguro es su futuro? Ahora nota Juan 10:28 y dice así, y yo les doy vida eterna, y no que perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nota qué hermoso es. Voy a leer desde el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me ¿qué? Me siguen. Eso es lo que nosotros debemos de ser ese tipo de ovejas. Y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y eso solamente para que pensemos. Y al último dice, de acuerdo a lo que dice el paso número 3, dice, permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté solo o angustiado. Así no tendrá que cuidarse que solo. Y nota lo que dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿realmente hemos tenido ansiedad en nuestras vidas? ¿Sí? Sí lo hay. Pero creo que es muy importante que nosotros traigamos todas esas ansiedades, ¿verdad? Y se las dejemos a Él. Y lo importante es que Él nos conoce y Él conoce nuestras necesidades. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Él nos cuide, ¿verdad? Pero a veces nosotros, lamentablemente, no nos dejamos, ¿verdad? Y regresando a la historia de ese turista, de cómo las ovejas, dice al último, me impactó un poco porque dice que cuando están enfermos seguirán a cualquiera que las llame, ¿verdad? Y a veces lamentablemente, como ovejas, tomamos este paso y nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros estamos con el buen pastor y el buen pastor tiene cuidado de nosotros. Y eso creo que es importante y no se nos debe olvidar, porque a veces lamentablemente tomamos malas decisiones cuando escuchamos otra voz que no es de Dios. ¿Te has dado cuenta? Y entonces erramos. Pero creo que nosotros debemos entender que Jesús es ¿qué? El buen pastor. Y como buen pastor, Él va a llegar al punto de que va a cuidar de ti. Cuando venga el enemigo a acechar, Él siempre va a estar ahí, cuidando de ti. Y creo que es importante nosotros entender eso. Y que realmente el enemigo no te llene esa mente de decir, bueno, estás solo, ¿verdad? No tienes a nadie. Nota esto que, si te das cuenta, en este paso número 3, vemos a una persona que está en una situación difícil. Una persona que tiene inseguridades abandonadas, que realmente a lo mejor tiene un vacío dentro de la misma persona.
Pero cuando nosotros vemos a Jesús el buen pastor, es el que realmente, el que cuida de nosotros en todos los aspectos. Él conoce realmente, dice en unos pasajes que hasta Él conoce cuántos cabellos tenemos en los que tenemos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y vemos realmente qué tanto Él nos conoce. Y creo que entre más nosotros oímos su voz a través de la palabra de Dios, lo vamos a conocer más, ¿verdad? ¿Cómo vas a conocer a una persona? Pues tienes que hablar con ella, ¿no? Tienes que comunicarte con ella, tienes que conocerla y vas a saber exactamente lo que le gusta y lo que no le gusta. De la misma manera con Jesús. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer a nuestro buen pastor y vamos a estar con Él. ¿Y sabe lo que va a suceder? Le vamos a seguir más, ¿verdad? Eso es lo importante y eso es lo bonito. Nota esto. Pero entre más lo conoces, más lo sigues. Eso es realmente una buena observación. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, y realmente espero que paso número 3 no sea un poco difícil de entender, pero es algo hermoso, ¿no? De poder ver Jesús como nuestro buen ¿qué? Pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por este paso número 3, Señor, y gracias también porque podemos nosotros observar tu palabra y de ver que tú cuidas de tu rebaño, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros perfectamente, Señor. Tú sabes nuestras necesidades. Y Padre, dependemos de ti, Señor. Y queremos escuchar tu voz, Señor, y no solamente eso, pero queremos seguirte. Y Padre, que podamos nosotros siempre reconocer tu voz. Aún así en las circunstancias difíciles, Señor, que nosotros no podamos errar, tomar una mala decisión, Señor, sino que nosotros podamos siempre estar en ti, Señor. Padre, sé con cada uno de nosotros, con las personas que no pudieron estar aquí, Señor. Y Padre, gracias por esta lección que tú nos das, Señor. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén.